¿Ya todos están ahí? Colosenses capítulo 1, versículo 13. Damos gracias a Dios por este tiempo y ponemos este tiempo de la palabra en las manos del Señor. Aquellos que ven nuestras predicaciones, Dios les bendiga también. Esta es su casa, son invitados el día que gusten, y si no, que la palabra de Dios también obre en sus vidas en el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios, Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su Hijo amado. ¿A dónde fuimos trasladados? Al reino de su Hijo amado. Tome asiento, hermano. Como le comenté, el título de la predicación se llama La cultura del reino de Dios. La cultura del reino de Dios. Y quiero que usted entienda, y es un tema de suma importancia porque muchas veces hemos escuchado la palabra reino de Dios, reino de los cielos, pero muchas veces no entendemos qué implica el reino de Dios o el reino de los cielos, que en este caso es lo mismo. El reino de los cielos, el reino de Dios es exactamente el mismo término, en otras palabras. Y hoy quisiera hablar del reino de Dios, y quiero decirle que desde que usted vino a Jesús, desde que usted aceptó a Jesús como Salvador y como Rey, usted y yo fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesús, al reino de la luz, al reino de la presencia de Dios. Fuimos introducidos a un reino, y es importante entender que este reino tiene su propia cultura, la cultura del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta cultura del reino de Dios, esta cultura del reino de Dios tiene que ver con algunos aspectos que usted tiene que entender claramente. La cultura del reino de Dios tiene que ver con valores, tiene que ver con principios, tiene que ver con leyes o normas, tiene que ver con creencias, con fe, tiene que ver con hábitos y tiene que ver con un estilo de vida. La cultura implica estos aspectos, y es importante que usted entienda que en el momento que usted dijo que era cristiano, usted fue introducido a esta cultura. Lamentablemente, muchas veces como cristianos no conocemos los principios que rigen la cultura del reino de Dios, y por eso muchas veces caemos en situaciones o en prácticas que no van de acuerdo a la cultura a la cual nosotros pertenecemos. La palabra reino es tan importante que en el Nuevo Testamento, en los evangelios, aparece por lo menos 126 veces aparece la palabra reino, y en las cartas que encontramos después de los evangelios aparece 34 veces. Quiere decir que en el Nuevo Testamento tenemos más de 150 veces donde se hace referencia al reino de Dios, y Jesús mismo hace un hincapié tremendo sobre el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Creo que en estos tiempos el mensaje de la palabra se ha diluido. Queremos que la gente venga a la iglesia anunciando un evangelio, que anuncia un evangelio muchas veces donde dice: ven a Jesús y tu problema se acaba. Ven a Jesús y todo va a cambiar. Y tenemos que entender algo muy claro. Una cosa son las añadiduras del reino y otra cosa es el reino mismo. Y muchas veces nosotros predicamos añadiduras, pero no predicamos reino, y son cosas muy diferentes. Por eso a veces la gente viene a la iglesia por añadidura, no por reino. Cuando la gente viene por añadidura, son el tipo de personas que cuando no hay añadidura se van. Son el tipo de personas que cuando no ve milagros se va, cuando no ve un cambio inmediato se va, porque nosotros nos hemos encargado de predicar añadidura del reino y no reino mismo. Y vamos a ver lo que el reino significa y lo que Jesús mismo declaró en la palabra de Dios como reino. En Mateo 4:17 dice que Jesús anuncia que el reino ya está cerca. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el mensaje del reino? Prosperidad, bendición,
sanidad, milagros. ¿Qué es lo que predicaba Jesús cuando Él comenzó a predicar? Y este es el primer mensaje cuando comienza su ministerio. Él comenzó a predicar reino, y el reino era un llamado al arrepentimiento. Dios te puede bendecir, Dios puede abrir puertas, Dios puede hacer un milagro físico, económico. Para Dios no hay nada imposible, pero fundamentar mi fe en las añadiduras y no en el mensaje de Cristo, en la obra de Cristo y en el reino de Dios, va a hacer que tengas una fe débil. Y cuando no tengas lo que recibes del reino, entonces vas a decir: aquí no hay lo que me prometieron. Y entonces vas a ir a otra iglesia, vas a buscar añadiduras, tu fe va a estar débil. Y cuando en esa iglesia veas algo, falte algo, vas a decir: no, aquí no. Y entonces hemos promovido desde el púlpito un evangelio diluido. Y muchas veces, en algunos casos, tergiversado, añadiendo cosas, quitando cosas, y no predicamos que el reino, como Jesús indica, es un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Jesús mismo en Lucas 17, 20, 21 afirma que el reino había llegado. El reino se acerca y Él dice: el reino ya llegó. ¿Quién era el reino? Jesús mismo. Jesús en la tierra representa el reino, y Jesús mismo afirma que el reino ya llegó, que el reino ya está aquí, porque la presencia de Jesucristo en la tierra trajo el reino de los cielos a la tierra. Lo que estaba en el cielo vino a la tierra en la presencia del Señor Jesucristo, encarnado en el Señor Jesucristo. Eso era el que el reino ya había llegado. Y Jesús de manera clara nos dice en Mateo 6:33 que hay una prioridad para todo cristiano, y es: busca primeramente ¿qué? El reino de Dios. ¿Sabe que quiero que pongas Lucas 4:43 y que usted lo vea con atención y lo pueda leer? Lucas 4:43. Pero Él les dijo, Jesús: es necesario que también a otras ciudades anuncie ¿qué? ¿El evangelio de qué? El evangelio del reino. Aquí se unen dos palabras que usted conoce. Regularmente usted conoce evangelio, que son buenas noticias, pero dice aquí el evangelio de qué? Del reino. Y vamos a ver qué reino ahorita. Dice: porque ¿para qué? ¿Para esto qué? ¿Para qué fue enviado Jesús? Para predicar ¿qué? Reino de Dios. Jesús, mientras estuvo en la tierra, sanaba, hacía milagros, cambiaba personas, pero su mensaje central fue el reino de Dios. Y justo cuando Jesús resucita y dice que visitó a los apóstoles y se hizo presente en algunos lugares, Hechos 1, 2 y 3, y vamos a leer y ya vamos a la introducción al tema, Hechos 1, 2 y 3. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles ¿de qué? Acerca del reino de Dios. ¿Cuál fue la encomienda de Jesús para los apóstoles? ¿Hablar de qué? Del reino de Dios. Nunca fue a hablar de prosperidad, nunca fue a hablar incluso de milagros. Los hacían, eran señales, y estos milagros y todo lo que ellos hacían eran añadiduras del reino. Pero usted lea las predicaciones del libro de Hechos y hay un llamado muy fuerte al arrepentimiento de pecados. Parece que este mensaje es diferente a lo que hoy se predica en muchos lugares, ¿verdad? Te va a ir bien, te vas a ganar una casa, un carro, vas a adelgazar. Mercaderes de la fe, iglesia.
mercaderes de la fe que prometen cosas carnales y no espirituales, cosas que satisfacen tu carne, pero que no cambian tu vida y que te hacen vivir exactamente como siempre lo has hecho, cosas que no revolucionan tu matrimonio, no cambian a tus hijos, porque a todos nos gusta que nos endulcen el oído con palabras de aliento, de ánimo, y Dios lo hace, pero más que Dios tocar tus emociones, Dios quiere transformar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere cambiar tu vida. Y el reino entonces se refiere a todos los principios, se refiere a todas las normas que Dios establece en su palabra, a todos los estatutos, a toda una forma de pensar. Cuando usted va a otro país, usted llega a otro país, en ese país hay una cultura, ¿cierto? Hay una forma de ser. Hay algo que caracteriza a los mexicanos, y es que cuando hay una tragedia natural, algo que es muy bueno de los mexicanos es que van a ayudar. No importa si eres cristiano o no, la gente va a ayudar. Eso es parte de nuestra cultura como mexicanos. Y como iglesia, por supuesto, debe ser todavía mucho más. Pero cuando ha habido terremotos, cuando ha habido desastres, cuando ha habido accidentes grandes, los mexicanos se acercan, ayudan, dan comida, llevan a las personas. Había, cuando fue lo de la pipa ahí en la Concordia, había un jovencito que puso su moto, te llevo al hospital, y se puso su moto ahí. Eso habla de cultura de un mexicano. La verdad es que el mexicano en ese sentido siempre ha sido muy empático con el dolor de las personas, aunque no comparta nuestra fe. El mexicano tiene esa característica y damos gracias a Dios, es parte de nuestra cultura. Pero también en nuestra cultura como mexicanos tenemos otro problema que tiene un sentido negativo, y es que el mexicano es machista. Aquí se hace como yo digo y cierre la boca, y aquí manda el rey. Imagínese, hermano, sigo siendo el rey. Y sabe, hermano, un cristiano no debe de adaptarse a esa cultura. Un cristiano, desde que acepta a Jesús, está siendo trasladado a la cultura del reino y tiene que conocer su cultura para poder ser un buen representante del reino de Dios. Aquel que no conoce lo que el reino implica va a estar fallando constantemente en su vida práctica, en las cosas más sencillas de la vida va a estar fallando. ¿Por qué? Porque no conoce a qué cultura pertenece. Él pertenece a una cultura que Dios anhela que se establezca en la tierra. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar, ¿qué fue lo que les dijo Jesús a sus discípulos? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué dice? Y luego, venga tu reino. Este reino tiene que expandirse aquí, ahora, en este momento, más que nunca. Cuando vemos donde en toda nuestra sociedad se está cayendo, se está desmoronando por el pecado, por las ideologías, entonces es cuando los embajadores del reino de Dios tienen que levantar la cultura, tienen que hablar la cultura, tienen que expandir la cultura del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, nosotros vivimos en contracultura. Vivimos en contracultura. Hay costumbres, hay tradiciones, hay formas de pensar, hay formas de actuar, hay leyes que rigen este país que son contrarias a la cultura del reino de Dios y a sus principios y valores que Dios establece en la palabra. Hay cosas que son totalmente contrarias a lo que Dios llama bueno. Muchas leyes ya lo están permitiendo y se está practicando como algo normal, pero no es algo normal. Un ejemplo muy claro es que las personas que a veces buscan hacer el bien son vistas mal, son tratadas como locos, como exagerados. Una ocasión venía manejando y me paro, está la luz roja, hay que pararse, y el de atrás me viene para que avance. Como vio que muchos se pasaron de este costado la luz roja, el de atrás me empezó a pum, pum. Yo digo, entonces ahora hay que pasarse. ¿O cómo está aquí? ¿Cómo es esto, no?
¿Por qué? Porque la gente adopta patrones de conducta, los normalizan, pero para un cristiano hasta en eso debemos de ser íntegros. ¿Cuántos semáforos te pasas? Uy, pastor, mejor ni le digo. Imagínese, hermano, que un día usted se pasa el semáforo y va pasando la hermana y dice, oye, pues este no era cristiano. Y todavía pasó y tocó el claxon. No conoces la cultura del reino. No sabes que perteneces a una cultura donde como cristiano somos llamados a respetar la autoridad y las leyes que son que Dios las permite en nuestra tierra. Y hay cosas que no podemos tener en menos y pensar que al hacer eso no pasa nada. Eres un representante del reino de Dios y toda acción que tú hagas en esta tierra tiene una repercusión, hermano. Otra cosa que se ha normalizado en nuestros tiempos es que los novios tienen relaciones sexuales antes de casarse. Sin decirlo, sin palabras, es así, ¿sí o no? Ya todos sabemos que los que ya son novios ya se comieron la torta. No lo decimos, pero los padres lo saben. ¿Y sabe cómo se le llama eso? Fornicación. ¿Y sabe que la fornicación Dios no la acepta? Pero sin palabras hemos normalizado. Sabemos que seguramente en la etapa de noviazgo esos muchachos en algún momento tendrán relaciones sexuales. Es algo que ya está permeándose en nuestra cultura y que ya lo vemos como algo normal, pero realmente eso es algo que se contrapone a la cultura del reino de Dios, donde llama a nuestros jóvenes a guardarse para entregar su cuerpo con la persona que ellos decidan formar un hogar, porque su cuerpo no es un cuerpo que les pertenezca. Dice la palabra que nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Así es que, y que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Somos el templo. Así es que en lugar de promover que los jóvenes tengan relaciones usando condón, más bien los padres cristianos debemos de instruir a nuestros hijos, debemos enseñar a nuestros hijos que a Dios le agrada un joven que se pueda entregar virgen en el altar y que eso no es anticuado, que eso no es retrógrada, eso es agradar a Dios. Y yo sé que en las escuelas eso, ¿eres virgen? Y el joven hasta miente, ¿no? Porque le da pena decir que es virgen. Y muchas veces incluso puede acabar teniendo relaciones sexuales no porque incluso quería, sino que la presión social fue tan fuerte que dijo, bueno, ya para que me dejen de molestar. ¿Y sabe cómo se echan a perder la vida de nuestros jóvenes cuando tienen relaciones sexuales a una temprana edad, donde no están maduros, donde no tienen la economía, donde no tienen la capacidad, donde son estudiantes prácticamente, y que aunque ya tengan un cuerpo que puede tener este acto sexual, realmente, hermanos, muchas veces es la presión social la que lleva a nuestros jóvenes a caer. Y también las hormonas, ¿verdad? Las hormonas están disparadas. Pero no se espante, iglesia. Esa es la realidad de los hijos. Y si nosotros no hablamos con nuestros hijos, entonces alguien más lo va a hacer y le va a dar un mal consejo. Yo ya aprendíamos en el taller para padres sobre sexualidad que hay un error en los padres, y es que nosotros como padres no hablamos de sexo con nuestros hijos, y muchas veces lo hablamos mal, muchas veces restringimos todo lo que tenga que ver con el sexo porque no sabemos cómo abordarlo o porque no sabemos cómo reaccionar, y muchas veces lo que provocamos es que nuestros hijos sean instruidos afuera. ¿Y afuera qué le dice el amigo al otro amigo? ¿Qué le dice? Órale, aviéntate, mi cuate. Se promueve la fornicación, pero para nosotros no. Otra cosa que vivimos en contracultura y que es clara es el permiso que se le da a las mujeres para abortar. ¿Qué es el aborto? Simplemente es matar a una persona. Es más, hemos llegado a tal grado en la sociedad que se protege más la vida de un animalito que la vida de un bebé.
No estoy en contra de que protejamos a los animalitos, son creación de Dios, pero no puede ser que hayamos bajado a tal grado que yo defiendo más la vida de un perrito que la vida de un bebé. ¿Cuántos bebés se han tirado en la calle? Nosotros como cristianos amamos la vida porque sabemos que la vida viene de Dios y que si alguien nace es por propósito de Dios y que esa persona tenía un propósito de Dios que le fue quitado, tal vez por la inmadurez, tal vez por la desesperación de una chica, de un adolescente que no fue enseñada en su hogar sobre el cuidado que tiene que tener, sobre la prevención que tiene que tener para no caer en el sexo. Y muchas veces, la mayoría de las veces, las chicas que abortan son porque metieron la pata, porque en su casa no les dijeron, no les dieron enseñanza, instrucción, y entonces cuando viene ya la consecuencia, pues la salida fácil es abortar, quitar la vida. La integridad es un valor del reino que aplica donde quiera que vivamos. Robar es algo malo aquí y en China. Robar es algo malo aquí y donde quiera que usted venga, no importa. Es un principio, es un valor, y la Biblia nos enseña que robar es algo malo. Es un principio del reino de Dios, y no solamente del reino de Dios. Este principio es un principio de la propia sociedad, en las leyes que nos rigen, pero sobre todo como cristianos, nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios, y sabemos que aunque yo esté en otro país, tomar algo que no me pertenece, ¿cómo se le llama? Robo. ¿Será que si yo me voy a otro país, el hecho de que haya una cultura diferente, tengo que actuar o tengo que dejarme moldear por esa cultura, o tengo que establecer la cultura del reino de Dios donde yo vengo? No importa dónde estés tú, tu cultura terrenal no debe trascender la cultura celestial. La cultura del reino debe estar por sobre toda cultura o nacionalidad, o incluso la cultura de tu propia familia, donde hay ciertas costumbres, ciertas formas de hablar, ciertas formas de conducirse en la vida. La cultura del reino debe penetrar toda cultura terrenal, familiar, y debe transformar donde nosotros nos paramos. El hecho de que yo vaya a otro país, el robo se le llama robo. Eso no va a cambiar. No, pero es que aquí se hace así, pastor. Bueno, es que aquí así nos vestimos, pastor, es cultural. Ok, entiendo que es cultural, pero el reino de Dios tiene su cultura, ¿no? El reino de Dios tiene su propia cultura, y el cristiano está basado en la cultura del reino de Dios. Ahora, hay 4 elementos que forman parte del reino de Dios y que usted tiene que conocer para que esto sea reino. Hay 4 elementos, y el primer elemento es rey. Todo reino debe tener un rey, debe tener un territorio, debe tener leyes y debe tener representantes o embajadores, personas. Un reino sin personas no es reino, tiene que haber personas. Y en este caso, nuestro reino, el reino de Dios, ya tiene rey. ¿Cuántos dicen? Ya tiene un rey, y ese rey se llama Jesucristo. Nuestro reino ya tiene un rey. Él vino a la tierra y dijo: el reino de Dios ya está aquí, yo estoy aquí. Jesús representaba toda la cultura del reino. Él vino a la tierra para implementar su reino en la tierra. Pero había un territorio. El reino de Jesús se tiene que establecer en la tierra. Venga tu reino a la tierra. Establece tu reino en los territorios donde la palabra es predicada, donde el evangelio del reino es anunciado. Estamos estableciendo un territorio donde anunciamos a un rey. ¿Cuántos dicen amén?
Y el reino tiene que tener leyes, normas, principios, valores que rigen a las personas que pertenecen a ese reino, a esa cultura. Tú y yo sabemos que la máxima autoridad en nuestra vida es la palabra de Dios. Es el fundamento de la palabra de Dios. Es la máxima autoridad sobre la cual nosotros ejercemos un ministerio, un llamado, y sobre la cual nosotros vivimos en esta tierra. Estamos aquí en el mundo, pero usted no pertenece a este mundo. Usted no pertenece aquí. No tenemos que adoptar las costumbres de esta tierra, no tenemos que imitarlas. Tenemos que implantar el reino de Dios donde quiera que vayamos. La palabra poderosa de Jesús. Y el reino de Dios también requiere personas, embajadores. Yo le quiero decir dónde comienza el reino de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, el principal propósito de Jesús, en donde quería establecer un reino, era en el corazón de las personas. Los judíos le dijeron a Jesús, o pensaban que Jesús traía un reino para derrocar a los romanos, pero el reino de Jesús iba más que un reino físico. Primero Jesús quería establecer su reino en el corazón de las personas, y es donde más cuesta trabajo establecer el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no queremos renunciar a aquello que le quita territorio a Jesús en nuestro corazón. No queremos renunciar a nuestros hábitos, no queremos renunciar a nuestros pecados, no queremos renunciar al pasado, no queremos renunciar a aquello que nos aleja de Dios. Y el corazón es el primer territorio donde a Jesús le cuesta establecer su reino. Muchos aceptan a Jesús como Salvador, y nos encanta, ¿verdad?, decir que nos dio salvación. Pero como Rey, no todos lo aceptan. Muchos viven un cristianismo de salvación, pero no de gobierno, no de reino. ¿Por qué? Porque el Señor te dice: quita eso de tu vida, suelta eso de tu vida, aléjate de esa persona, haz esto con tu vida. Y la persona en su propia humanidad dice: no, yo gracias por la salvación, pero esto es mío. Perdona. No, ¿cómo voy a perdonar? Esto es mío. Entonces, lo que más cuesta, y el primer lugar donde Jesús quiere establecer su reino, es en nuestros corazones. El reino de Dios comienza cuando es establecido en el corazón de las personas, y cuando las personas reconocen a Jesús como su rey. Él es rey en la iglesia. Y cuando tú si entiende el concepto de rey, entiende que sus súbditos están sometidos a la total voluntad de su rey. Yo no le puedo decir a un rey, si él me manda a hacer algo, ¿yo por qué? No, que vaya él. No. Rey, yo voy a obedecer. Yo voy a hacer lo que tú pidas, porque tú eres el rey. Tú estás por sobre toda autoridad, y el rey, cuando dice algo, se tiene que hacer, porque él es rey. En nuestra vida pasa lo mismo, de manera como cristianos. Nuestro rey, por medio de la palabra, nos da instrucciones, nos da enseñanzas, nos corrige, nos redarguye, nos instruye para tener una vida que agrade al rey. Pero muchas veces nosotros nos resistimos al reinado de Jesús, porque nos cuesta soltar cosas en la vida. ¿Qué área de tu vida no le has dado el gobierno a Jesús? Muchos ya le dimos muchas cosas sin problema, pero hay algo en tu vida que dices: esta no te la entrego, esta la guardo hasta acá al fondo, en la habitación más oscura, esta no te la voy a dar. Y es ahí donde el gobierno de Dios y el reino de Dios no puede transformar plenamente la vida de una persona. Muchos quieren cambios, pero no quieren gobierno de Dios. Y esto se contrapone, porque quieres la salvación,
quieres un rey, pero quieres vivir como tú quieres. Se contrapone. Aquel que viene a Cristo ya no vive para sí, dice la palabra, o nos exhorta, sino vive para quién. Para aquel que lo llamó, para aquel que dio su vida por él, para aquel que entregó su vida en el madero. Ya no soy yo, es Cristo, es mi prioridad, es Cristo, es el reino, son sus valores, son sus principios, son sus normas, son la cultura, es un estilo de vida que yo adopto al momento que yo digo: Señor, yo te acepto. Necesitamos el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos entender, y quiero cerrar con mi último punto: el reino de Dios es influencia. El reino de Dios es influencia. No pongas el versículo. Mateo 13:33 dice que el reino de Dios es semejante a la levadura. ¿Qué es lo que hace la levadura cuando la pones en la masa? Afecta toda la masa. El reino de Dios es influencia, y tiene que ver con lo siguiente: como rey, como alguien que pertenece al reino de Dios, tiene que ver con cómo piensas, cómo hablas y cómo actúas. El reino de Dios se va a manifestar como una influencia donde cómo tú vives, cómo tú actúas, cómo tú respondes, cómo tú piensas, va a revelar si tú perteneces al reino de Dios o si tú no perteneces al reino de Dios. Esto es algo que no puedes cuestionar. Yo puedo decir que amo a Dios, yo puedo decir que soy cristiano, pero si yo en mi casa, por ejemplo, maltrato a mis hijos, golpeo a mi esposa, usted con todo derecho me tiene que decir: usted no es cristiano, aunque yo esté predicando en un púlpito, porque lo que determina que si eres o no del reino es tu estilo de vida. Cómo piensas, cómo hablas y cómo actúas. Voy a leer unos versículos, no los pongas. Romanos 12:2 en la Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. La palabra nos invita a que tu forma de pensar tiene que ser renovada, cambiada, y no hay otra forma de cambiar tus pensamientos si no es con la palabra de Dios. Tú vas a ser cambiado cuando comiences a escudriñar, cuando te sumerjas en el océano de la Escritura. Tu mentalidad torcida, dañada, lastimada va a cambiar. ¿Qué necesitas? Palabra. Dice aquí que Dios los transforma en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo debe de pensar un cristiano entonces? Y dice otra versión: piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Tu forma de pensar determina si estás en el reino o estás en el medio reino y medio tinieblas. ¿Has permitido que la palabra transforme tu mente? ¿Has permitido que la palabra cambie tu forma de pensar? A ti te enseñaron, a lo mejor en tu niñez, a ti varón te enseñaron a que la mujer se trata de cierta manera, se trata mal, se le respeta, se le maltrata, y si se porta mal, le das un cachetadón. Pero eso te enseñaron en tu cultura, en tu casa. En el reino de Dios a la mujer se le trata como vaso frágil y se le ama como Cristo amó a la iglesia. En el reino de Dios dice la palabra que nosotros honramos a las mujeres. Es un reino. Deja de pensar como te enseñaron tus
tus abuelos, como te enseñó tu papá, cómo vaya la palabra, y la palabra le va a decir cómo debe ser tratada una mujer de Dios. Ustedes también, las mujeres, honren a su esposo. Porque tal vez tu mamá te decía: bueno, si te trata mal, no le sirvas de comer. Y aún peor, somos adultos. Y aún peor, el peor consejo que luego les daban: bueno, si te trata mal, y en cierta forma tiene razón, pero es una forma de pensar de la cultura, niégale el sexo. Vas a ver cómo con eso lo vas a tener aquí. Y el hombre, como es mucho más carnal, pues se somete por lo sexual. Aunque me vea con esa cara de sorprendidos, es verdad. Es una realidad en nuestras vidas, en los hogares. Y entonces la mujer dice: ay no, mi amor, me duele la cabeza hoy. Y al otro día el varón: oye, mi amor, fíjate, y aunque se porte bien, mi amor, fíjate que vamos a pasar a... No, mi amor, hoy voy a hacer otra cosa. Y entonces, hermanos, quedamos en un conflicto. La palabra de Dios dice que el hombre no se niega a su esposa y que la esposa no se niegue a su esposo, porque así evitan que le abran una puerta al diablo. ¿Por qué? Porque obviamente donde ya no hay relaciones sexuales entre esposos, hay una puerta abierta al adulterio, franca y clara. Pero necesitas reino para saberlo. Necesitas saber qué es lo que dice la Escritura. Cambia tu forma de pensar en el nombre de Jesús. Pero también, ¿cómo hablo? Efesios 4:29, la Nueva Traducción Viviente, dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las escuchan. Hay un problema en la sociedad y me he encontrado con una cultura que es sumamente grosera. Y las mujeres oyen súper mal, oyen muy mal cuando hablan groserías. Apenas fui a la escuela de mi hijo a la junta, y mientras yo esperaba en la puerta del salón, había como unas 3 muchachitas ahí y hablaron, hermano, pero horriblemente groseras las niñas, 14, 15 años. Y estaba en la entrada principal esperando a que me pasaran, y llegaron otras 2 muchachitas con otro muchacho. Y no, hijo de tu... caramba, y estas... Imagínate esa persona: yo soy cristiano. O sea, ¿qué iglesia vas? ¿De qué reino eres? ¿Eres el reino de las tinieblas? ¿O edificas con lo que hablas? No, es que mi contexto, es que mi niñez. Sí, pero en Cristo somos nuevas criaturas. Aquel que vino a Cristo, todas las cosas viejas pasan, y ella aquí, todas son nuevas. Tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. No nos podemos excusar por donde estamos, donde vivimos. No te puedes dejar amoldar porque todos dicen groserías. Tú vas a decir: tú traes el reino de Dios en ti. Y cuando llega un cristiano y viene el reino de Dios, implanta la cultura. A mí me ha tocado que me han dicho: es que usted está aquí, no puedo ni decir groserías, pastor. Porque alguien que viene con la presencia de Dios se incomoda. La gente no se siente a gusto porque sabe que eres cristiano, porque lo has mostrado. Tú y yo tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. Efesios 4:31 dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Dice la palabra de Dios que nuestras palabras son el resultado de lo que hay en ¿dónde? En el corazón. ¿Qué hay en tu corazón que estás hablando?
reflejan tus palabras. Cuando alguien habla, puedes saber si esa persona está amargada. Cuando alguien habla, puedes reconocer si esa persona incluso está enojada con Dios. Se queja de todo. Cuando alguien habla, te das cuenta la condición espiritual de esa persona. Sus propias palabras revelan cómo esta persona viene o en qué condición viene. Pero también el reino representa acciones. Qué bueno que predicamos bien. ¿Sabe, hermano? No importa qué bien prediques, qué bien cantas, si en la vida práctica no aplicas todo lo que tú haces, no sirve. No sirve lo que tú hables, no sirve el conocimiento que tú tengas, no sirve qué buenos talentos tienes, qué buenos recursos. No importa tanto brilles por fuera, pero si tu vida no está cambiando y no has mostrado un cambio desde que conociste a Cristo al día de hoy, algo no está bien. Y la gente está cansada de palabras. La gente quiere ver gente del reino, gente que vive la cultura del reino, y no gente que solamente habla palabras bonitas y persuasivas, intentando vender un evangelio diluido. La gente quiere ver gente del reino de Dios. Por eso muchos no vienen a la iglesia, porque nos ven a nosotros y dicen: por eso digo esta afirmación: la iglesia es una embajada del reino de Dios en la tierra. La iglesia es una embajada del reino de Dios en la tierra. ¿Qué es una embajada? Algo que representa a una nación. Aquí en Por Reforma hay una zona de embajadas. Usted sabe, cuando tú llegas a la embajada, la gente habla de una forma diferente, la gente te trata de una forma diferente, la gente se expresa de una forma diferente. Es decir, llegaste a un lugar geográfico donde la cultura de ese país es evidente. No puedes decir que no son colombianos, porque su forma de hablar te expresa que son colombianos. Y siempre te dan tu tacita de café. Qué rico. Cuando vamos a la embajada colombiana por el tema de mi esposa con el papel, siempre te dan tu café. Hoy, ojalá que en todas partes den café, ¿verdad? Y es parte de su cultura el café. Café 3 veces al día, si no nada. Yo un tiempo estuve viviendo en Colombia y me hice adicto al café. Empecé a tener problemas y tuve que bajar mi consumo de café, porque ahí es café a toda hora, hermanos. Incluso la familia de mi esposa viene de la costa y van con un garrafoncito así, como esos para fumigar, y tienen vasitos así, hermanos, así, y van pasando tinto, y te echan tu pegue de café como si fuera. Y así a las 2 de la tarde, cuando el calor te está derritiendo así cacho, se toman su café bien caliente. ¿Y saben que esos tinteros andan desde las 3 de la mañana? ¿Desde qué horas? Desde las 3 de la mañana, y la gente sale a su terraza a las 3 de la mañana y se toma su tinto a veces. Cultura. Y cuando tú llegas a una embajada, ves que en tu entorno es cultura colombiana. La iglesia geográficamente, este lugar donde estamos, como un lugar donde nos reunimos, es una embajada del reino de Dios. Es una embajada del reino de Dios. Pero la embajada del reino de Dios no se limita a 4 paredes. Este es un lugar donde la gente llega y puede ser restaurada, animada, enseñada, corregida, aquí físicamente. Pero cuando alguien sale de este lugar, el reino sale. El reino no se queda aquí. Y quiero llegar a mi último punto. Ven, Valeria. Embajadora del reino.
Ponte ahí, embajadora del reino. Cuando ella sale de la iglesia, el reino salió con ella. Porque el reino no son las cuatro paredes. El reino viene dentro de ella. Jesús viene dentro de ella. El Espíritu viene dentro de ella. La cultura del reino y la palabra, los principios, los valores están en su mente, están en su corazón. Así es que cuando ella sale de la iglesia, el reino se expande, el reino crece, el reino es proclamado. Cuando sales tú de la iglesia y eres un verdadero embajador de Cristo, el reino se extiende. Cristiano aquí nada más. Tú eres un embajador donde quiera que vayas. ¿Cuál es la función de un embajador? Mostrar su cultura. ¿Quién es su rey? ¿Cuáles son sus leyes? ¿Cuál es su forma de pensar? ¿Cuáles son sus principios? Así es que todo cristiano es un embajador de Cristo. ¿Somos embajadores? ¿No les da gusto? El apóstol Pablo lo dice, que somos embajadores del reino de Dios y que a todos se nos ha dado la tarea de reconciliar al mundo con Cristo. Así es que cuando tú sales de la iglesia, tú llevas reino dentro de ti y el reino se está expandiendo cuando tú hablas, cuando tú te comportas a la altura del reino, y tiene que verse en ti algo diferente. No puedes actuar igual, no puedes responder igual, no puedes hablar igual, no puedes pensar igual, porque en ti hay reino. ¿Cuántos embajadores del reino hay aquí? ¿Uno? Caramba, pues ¿dónde vine? ¿Dónde vine a predicar? ¿Cuántas embajadoras del reino hay aquí? Embajadoras. Gloria a Dios. Yo tuve la oportunidad de conocer un embajador, el embajador de Francia. La verdad que ese hombre me impresionaba. Su forma de hablar, su forma de tratarnos, su forma de expresarse era algo que atrapaba. Era amable, era muy humilde, hablaba como 6 idiomas, tenía varias carreras. Pero este embajador de Francia, lo veía así, era algo diferente, era diferente. Algo te atrapaba de él, su cómo hablaba, cómo platicaba sus historias de los países que había visitado, dónde había estado y dónde había sido enviado por tema de su trabajo. Sabe, hermano, que un cristiano debería de tener la misma atracción. Oye, ¿tú por qué no eres grosero? Porque soy cristiano. Oye, ¿tú por qué no bebes, no tomas, no te comportas? Porque soy cristiano. Y esto atrapa a las personas. Más que tus palabras, más que te sepas toda la Biblia al derecho y al revés. ¿Sabes qué va a atrapar a las personas? ¿Qué los va a traer al evangelio? Tu estilo de vida. Hay muchos que se llaman cristianos, pero su estilo de vida revela: no puede ser. No puede ser que te andes golpeando por aquí. No puede ser que te andes maldiciendo por allá. No puede ser que pienses de esa manera. No puede ser que actúes así. No puede ser que hagas ciertas cosas que todo el mundo hace cuando tú eres un embajador del reino de Dios. Y vamos con el último punto y el último ejemplo. Vamos a la siguiente. Un principio del reino de Dios. Y aquí yo sé que nos van a pegar a todos. Al que te hace mal, ¿se le paga con qué? ¿Cuántos han estado en este dilema? Todos. La vecina que te trae, ¿por qué? No sé, pero te trae corto la vecina. ¿Y qué dijo Jesús? Yo os digo que no es diente, digo, sí, diente por diente, ¿no? Sino que si ella me trata mal, yo la debo tratar como. ¿Se oye bonito, ah?
¿Es fácil? Es lo más complicado con lo que nos enfrentamos todos aquí. ¿Cómo puedes devolverle bien a alguien que te hizo mal? A alguien que le hizo mal a tu hijo. Y dice papá, no, todo menos a mis hijos. Ay sí, pastor, arde Troyas. Ay sí, no. Ay sí, cambias. Los principios del reino de Dios se contraponen a nuestros sentimientos y a nuestra cultura familiar. Y es difícil aplicarlo, sobre todo cuando se trata de nuestros hijos. Yo me he dado cuenta que esa es el área más difícil. Alguien que toca a tu hijo, te vuelves Hulk. A Sammy se lo traía un muchachito en la escuela cuando iba en la primaria. Se lo traía asoleado. ¿Qué consejo le hubiera dado a usted, papá? ¿Mamá? No me lo diga, porque lo estoy escuchando. Dale, hijo, dale. No te dejes. Ay, ¿no que era del reino de Dios, hermano? ¿Ya se le fue el reino? ¿Ya se cambió de reino? Y le dijimos, híjole, llévale algo, regálale algo. No me acuerdo qué le regaló. ¿Qué fue? ¿Una manzana? No sé. Un chocolate. Dijo, llévale un chocolate. Y dice Samuel, ¿qué? Pero es que te estoy diciendo que me molesta. Te estoy diciendo que a veces me agrede. Llévale un chocolate. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué? Cambió. Porque cuando tú aplicas los principios del reino, en lugar de traer división, traes unión. No falla, esto no falla. Pero cuando tú te dejas controlar por tu carne, por tus emociones, entonces no podemos vivir los principios del reino. Dice Mateo 5:16, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. De la manera que tú y yo nos conducimos, es como el reino se irá expandiendo. En el reino de Dios, al que se exalta, Dios lo humilla. Y en el mundo es al revés, ¿no? Yo tengo posición, yo tengo recursos, yo tengo dinero. Si tú eres cristiano y eres soberbio, cuídate de eso, porque Dios te va a llevar. Dios mismo te va a humillar. Dios te va a humillar. En el reino de Dios es mejor dar. Nos encanta que nos den, pero no nos gusta dar. Y en el reino de Dios es ¿qué? El año pasado fuimos a ver un lugar para hacer el aniversario del año pasado. Nos llevó Leo. Fuimos a un lugar, el Señor nos mostró ese lugar, las hectáreas, todo. Y le digo, oiga, hermano, ¿y cuánto nos va a cobrar? Mire, pastor, le voy a decir una cosa. Si ustedes quieren dar una ofrenda está bien, pero si no, ¿sabe, pastor? Usted me va a bendecir si usted no me paga nada. Oye, pero son instalaciones. Usted a mí me bendice, porque al momento de yo dar, dice Dios me bendice más. ¿Y en el mundo cómo es? Dame. En el reino de Dios, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. No en los que se sienten así muy espirituales, que yo estoy a otro nivel, pastor. Yo aquí cuando hablo los cielos se abren, caen ángeles y wow. No, en el reino de Dios, reconocer que eres frágil, débil y vulnerable, Dios se manifiesta en tu vida. Es una locura el reino de Dios. Dice el reino de Dios que los pobres de espíritu son bienaventurados. El líder en el reino de Dios es el que sirve a todos. ¿Queremos liderazgo de posición
pero sin servicio. Ese liderazgo no es bíblico. El líder es el que dice: yo soy el pastor. Aquí me ha visto a mí barriendo, lavando los baños, haciendo talacha. ¿Por qué? Porque he entendido el principio que yo como pastor, yo debo demostrar el ejemplo a la iglesia. Yo no puedo venir a exigirle a usted algo cuando yo mismo no me meto a hacer las cosas. Pero en el liderazgo muchos ya cuando te damos el título de líder, no me veas. Y el Señor dice: no, el líder es el que ¿qué? ¿Sirva a quién? ¿Cuántos quieren ser líderes? En el reino de Dios primero se cree y después se ve. Eso es fe. Sabe que muchas cosas que has pedido no las has visto, porque primero esperas verlas y no las crees. Primero cree que Dios lo puede hacer. Primero cree que para Dios no hay nada imposible. Y entonces de donde no ves nada, Dios puede hacer algo, porque Él tiene todo el poder para de la nada hacer algo. Primero cree y después ve. En el reino de Dios, al que te maldice, ay, no, eso sí no. No, eso es cosa. Pastor, usted está loco. Pero si me la acaban de recordar. ¿Y cómo debe de responder un hijo de Dios del reino? ¿Sí lo hacen? La cultura del reino de Dios ya está. Cristo está en tu vida. Pero ¿sabes qué necesitas? Absorber la cultura. La cultura del reino va a impactar nuestra sociedad cuando esa cultura se muestre con acciones más que con palabras. ¿A quién has tenido la oportunidad de hacerle bien cuando alguien te hizo mal? Hace años en el trabajo, trabajaba en el aeropuerto, en la parte de equipajes, de subir a los carritos, y había un muchacho que no sé por qué me la agarró. Y un día no había nadie, yo estaba sentado aquí y él estaba allá, y se le viene una caja encima bien grande. Y yo dije: ahora sí. ¿Qué creen que hice? Porque es ahí donde todos flaqueamos. Cuando tú tienes la oportunidad de que alguien que te ha hecho mal le pase algo. Y yo dije: ay, Señor, ¿qué hago? Todavía la piensas, ¿no? Híjole, es que este cuate me lo ha hecho imposible. Llego corriendo y le digo: ¿qué pasó, mi hermano? Alzamos la caja y se quedó así. ¿Sabe cómo cambió ese muchacho conmigo? Nos hicimos amigos y tuvimos cierto cariño, porque traje el reino de Dios. No he hablado, por mucho que tú hables bonito y sepas la palabra al revés y al derecho, al final todo se traduce en una vida práctica. Reino de Dios. Cuando tú haces lo que la gente no espera, entonces cuando Dios obra en esas personas. Y cuando haces lo que la gente espera, te cambias de reino. Porque un hijo de Dios no puede hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque para que el reino fuera establecido en tu vida, algo tuvo que pasar. Y fue que Jesús tuvo que morir en la cruz. Piensa en la cruz, piensa en el sufrimiento, piensa en todo lo que pasó Jesús para llegar a esa cruz. ¿Y sabes por quién fue? Y entonces yo no puedo vivir una contracultura. Yo he entendido que pertenezco al reino de Dios y que cada que yo salgo de este lugar, mi estilo de vida va a tener un impacto directamente en las personas que me rodean. En tu trabajo lleva el reino, en tu escuela lleva el reino. Donde quiera que tú vayas, sé fuerte, dile a Dios que te dé fortaleza para hacer lo que el reino y sus leyes y sus estatutos y sus principios y sus valores dictan. No cedas a la tentación de hacer lo contrario, porque alguien que paga mal por mal
digan, díganme cuál es la diferencia. Imagínense que yo no conozco de Cristo nada y ella sí, ella es una embajadora y cuando tiene la oportunidad me la cobra. ¿Cuál es la diferencia entre ella y yo? No importa que sirva, que predique, que cante, que limpie, que tenga niños, no importa qué ministerio ejerza. En el momento que una persona regresa a lo que recibió en la misma forma e incluso hasta peor, esa persona ya no es del reino. Las tinieblas llegaron. Suba la alabanza ya, por favor. Sí, gracias. Gracias, modelo. Embajador.